Y ahora vamos a nuestro segmento ¿Qué estudiaré?, de orientación vocacional a la juventud. Vamos a hablar ahora de una carrera que tiene gran presente y por supuesto mucho futuro también. Es la ingeniería electrónica. Para eso vamos a conversar y tenemos como invitado especial al ingeniero Marcos Ramos Blume, quien es docente de nuestra universidad y jefe del taller de ingeniería electrónica. Muy buenos días, ingeniero. Buenos días, ¿cómo está usted? Sería importante, en primer término, que nos diga, nos explique en qué consiste, cuál es el ámbito de acción y de estudio de la ingeniería electrónica. Bien, el ingeniero electrónico es un profesional que tiene sólidos conocimientos de ciencias básicas, entiéndase física, química, ciencias matemáticas y mucho conocimiento de tecnología, sobre todo tecnología electrónica. Esta tecnología que se ha prácticamente enraizado en todas las especialidades, en todas las carreras. El profesional en ingeniería electrónica, entonces, con estos conocimientos, está en capacidad de poder participar en cualquier empresa para asesorar, instalar, configurar, operar cualquier equipo o sistema electrónico. La electrónica se ha convertido en estos días prácticamente en un soporte de todas las especialidades. Encontramos electrónica en todas las áreas y en todas las especialidades de las actividades humanas. En su opinión y por su experiencia y como jefe del taller de ingeniería electrónica de nuestra universidad, le pregunto algo que me parece muy importante para nuestros televidentes. ¿Qué condiciones especiales, qué aptitudes básicas debería o debe tener un estudiante o un aspirante a estudiar ingeniería electrónica? Y yo considero de que la principal condición que requiere un alumno o un joven es que tenga un interés científico, una curiosidad por descubrir cómo funcionan las cosas. Y en ese sentido, por ejemplo, la electrónica mueve todo. Entonces, requisito fundamental, un interés científico, una curiosidad científica, un amor por la tecnología, que ahora se nos presenta prácticamente en todo. Sería interesante para beneficio del público que nos está viendo, si usted puede, ingeniero, precisar, ¿no?, en qué campos, ¿no?, se aplica la electrónica, ¿no?, algo que tenga que ver quizás mucho con la vida diaria de todos nosotros. Así es. Nosotros, por ejemplo, lo que sería propiamente dicho, lo que es ingeniería electrónica o la electrónica, básicamente se presenta ahora en el área de las telecomunicaciones, en el área de la automatización. Mucho se habla ahora de robótica. La robótica simplemente es una automatización de procesos. Entonces tenemos que, con las telecomunicaciones, que están en todas las actividades del ser humano, la automatización que ya está ingresando inclusive a niveles domésticos, hablamos ya de la domótica. La ¿En qué consiste la domótica? Es la automatización de los domicilios, la habitación, la vivienda. En el caso de la domótica, por ejemplo, tenemos que ver con el confort, aire acondicionado, ventilación, telecomunicaciones, seguridad. Ya la domótica es simplemente automatizar la vivienda del ser humano. Inclusive tenemos ya que hay refrigeradoras conectadas a Internet, tenemos hornos de microondas conectados a Internet. Entonces, ¿qué hace el ingeniero electrónico? Tiene que operar a todos estos equipos, tiene que configurarlos, instalarlos, recomendar qué equipo es el que se adecua a las necesidades de cada usuario, tiene que dominar todos estos aspectos, de tal manera de que se convierte en una persona prácticamente insustituible para cualquier ser humano que quiere aprovechar las tecnologías emergentes. Y hablando en términos de producción, para las empresas, pregunto, este desarrollo de la ingeniería electrónica está significando quizás una automatización y pregunto, quizás en menos costos de producción. Indudablemente, la incorporación de máquinas ya automatizadas definitivamente va a dar como consecuencia
yo no quisiera decir la sustitución del ser humano. A eso sino iba, justamente mi pregunta iba a eso, ¿no? Así es. Si eso va a quitar posibilidades de trabajo a mucha gente. Yo diría que no, porque va a reasignarle funciones a una persona. Por ejemplo, en el caso de la automatización, teníamos personas que se pasaban todo el día, por ejemplo, pintando un automóvil, solamente haciendo esta función. Y ese hombre solamente pasaba todo el día pintando. Parecía un robot. Exacto. Ahora lo reemplazamos por un equipo controlado por sistemas electrónicos que va a hacer la misma función, con una ventaja, que ya no se va a cansar. Una persona comienza a las 8 de la mañana pintando con una, digamos, una frecuencia, una función, una presión, a las 12 del día, antes del almuerzo, ya no lo hace con la misma eficiencia. En cambio, la máquina la vamos a tener trabajando 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año y va a dar siempre la misma precisión. ¿Y qué va a hacer ese trabajador que antes operaba la máquina? Aprender a controlar la máquina, aprender a calibrar la máquina y va inclusive a tener la posibilidad de tener un desarrollo, digamos, mayor. Su función antes era simplemente motriz, mecánica. Ahora le vamos a dar la oportunidad de aprender a configurar, aprender a saber para qué sirven las máquinas, cómo funcionan las máquinas, y eso es mucho mejor. Yo le pregunto, ¿hay un interés creciente en la juventud por enrumbarse por el camino de la ingeniería electrónica? ¿Cómo ve usted el comportamiento de la juventud? Es una profesión que, además, pregunto también, ¿tiene importantes oportunidades laborales en el corto, mediano y largo plazo? Efectivamente. En principio, la juventud ahora está bastante orientada y se interesa bastante, sobre todo en temas de comunicaciones. El incremento, por ejemplo, del uso de los teléfonos celulares o esta capacidad de instalación de redes, prácticamente abre una oportunidad laboral a muchos jóvenes, porque tienen posibilidades de trabajar en empresas que están incursionando en nuestro mercado. La automatización también tiene que ver con eso. Muchas empresas están pasando ya de sus sistemas manuales, artesanales, a sistemas de control automático, que es el futuro para nosotros. Ya pasamos de una etapa artesanal, debemos de pasar a una etapa ya industrial. Y ese paso tenemos que darlo con gente que esté preparada. Y los jóvenes están mostrando un interés en eso. Con esta modernización de la economía, de la producción, etcétera, y con el crecimiento de las inversiones, tanto nacionales como foráneas, que están viniendo en distintos rubros al Perú, pregunto, ¿va a existir una mayor demanda de personas expertas en manejar todos estos sistemas electrónicos? Yo creo que sí, y permítame en este momento ya quizás hacer un poco de referencia a lo que hacemos nosotros en nuestra facultad. A eso iba también. Nosotros, por ejemplo, tenemos ya que nuestros alumnos de últimos ciclos prácticamente son absorbidos por la empresa, tanto para lo que es automatización, instalaciones de plantas industriales, como para empresas de telecomunicaciones y comunicaciones. Y en el mejor de los casos, muchas veces los alumnos terminan con la posibilidad de poner su empresa propia para lo que es asesoramiento y desarrollo de actividades personales. O sea que hay un gran panorama realmente, y no solamente ustedes se preocupan de la parte teórica, sino también le dan trabajo prácticos, y pregunto, ¿trabajo de campo también? Hacemos trabajo de campo, un intenso trabajo de campo. En el caso de nuestra universidad, y a propósito de inversiones, si me permite, yo puedo hacer referencia a que nuestra universidad acaba de hacer una inversión muy grande en ese sentido, de darle la posibilidad a los alumnos, no solamente del área de ingeniería electrónica, sino de todas las ingenierías. Acabamos de inaugurar un pabellón de laboratorios para ingeniería electrónica e ingeniería industrial, en el que nosotros vamos a tener posibilidad de dar la oportunidad a los alumnos de manipular o realizar actividades con equipos muy similares a los que van a encontrar cuando salgan al mercado laboral. Me refiero, por ejemplo,
Acabamos... O sea, conectarlos con la realidad. Exacto. Y un poco mirando el futuro también, me imagino. Así es. Tenemos, por ejemplo, en el área de comunicaciones, tenemos un módulo de procedencia israelí, Degen System, que le permite, por ejemplo, desarrollarse en lo que es telecomunicaciones. Son módulos que simulan lo que hay en una estación de televisión, en una estación de radio, en plantas de telecomunicaciones. Tenemos también, por ejemplo, mini centrales o mini estaciones de microondas. Entonces, el alumno, se han adquirido, por ejemplo, 4 módulos para microondas. Entonces, el alumno ya en el gabinete de laboratorio hace una simulación con una estación transmisora de microondas y una estación receptora, lo que hace cualquier estación de televisión con una unidad móvil, por ejemplo, y se comunica vía satélite. Tenemos módulos de antenas que antes no se tenían. Digamos que tenemos ahora también inclusive la posibilidad de darle a los alumnos la oportunidad de trabajar con fibra óptica. Son módulos de fibra óptica que les van a dar la capacidad de poder llegar ya a cualquier empresa. Estamos con lo último en la tecnología. Exacto. A cualquier empresa ya no para aprender, sino simplemente ya para volcar conocimientos, porque esa primera parte que antes hacía cualquier universitario en una empresa de ir a aprender tecnología, ahora no, lo hace en el laboratorio. Con una ventaja, estos equipos que se han traído, por ejemplo, permiten que el alumno pueda hacer su primera parte de conocimiento teórico por internet desde su casa. O sea, ya no necesita ir a la facultad o ir al gabinete de laboratorio para estudiar o recibir la parte teórica de algún tópico. Lo puede hacer Hay instrucción en o su educación casa. virtual también. Exacto. Digamos, distante. A distancia. Entonces, se cumple el circuito para lo que es ingeniería. Se hace primero la introducción teórica, luego se hace una simulación en un gabinete de laboratorio y luego ya se hace, una vez que nuestro modelo, nuestro diseño en el simulador funcionó, se instala y se lleva a la práctica. Y se aplica ya. De tal manera de que cerramos el circuito con un adicional. Al quemar etapas con estos módulos recientes, digamos, en el aprendizaje de los tópicos correspondientes, el alumno ya tiene la posibilidad de dedicarse más al diseño, que es el componente de ingeniería que nosotros necesitamos urgentemente en nuestro medio comenzar a desarrollar. Ya no, yo pienso que en un futuro no muy lejano vamos a estar en capacidad de poder ya desarrollar y diseñar componentes y sistemas propios. Bien, muchas gracias, ingeniero, por esta importante intervención en nuestro programa. Vean ustedes, muchachos, todo el porvenir que tiene esta carrera de ingeniería electrónica. Y por supuesto, si quieren estudiarla, los recibiremos aquí en nuestra universidad con los brazos abiertos, con mucha entrega a la educación y sobre todo también excelencia académica y tecnología moderna. Al contrario, gracias a usted por la oportunidad de llegar a este público que yo sé que es muy amplio y muy mayoritario. Muchas gracias y quedamos a sus órdenes para cualquier ampliación de información, inclusive para las personas que estén interesadas. ¿Dónde pueden dirigirse? En visitar nuestra planta, pueden solicitarlo al correo electrónico electronica@usmp.edu.pe. Todas las comunicaciones son respondidas. Armamos inclusive grupos para visitas guiadas y se da inclusive en algún momento una simulación de clases o de laboratorios para que se compruebe todo el potencial que tenemos. Un favor, una vez más el correo de espacio. electronica@usmp.edu.pe. Muchas gracias, ingeniero. Por nuestra parte, les decimos, ha sido todo por hoy y los esperamos, por supuesto, el día de mañana.